decía en el arranque del programa, 1 de abril, ya nos ponemos en modo abril, y ponerse en modo abril es ponerse en modo Malvinas, ¿no? Y empezar a pensar en ellos, en estos hombres que fueron chicos en su momento y que pelearon como titanes. Y pasan los años y por supuesto, claro, están nuestros hijos, nuestros nietos, que recuerdan esa etapa de la Argentina por lo que leyeron, escucharon, les contaron, ¿no? en el colegio. Y pasa a ser algo como lejano en el tiempo. Para nosotros es actual, es hoy, es lo que nos pasó en nuestra historia de vida, en nuestro recorro, mi historia, estará Malvinas. Por supuesto, en nosotros, en los que estuvimos aquí, nada, como observadores de lo que ocurría allí, y en ese grupo de hombres que fueron y pelearon con tanto, pero tanto coraje como digamos, una bisagra en su vida, ¿no? Se los decía, hemos tenido, Raúl y yo sobre todo, la suerte enorme de ir encontrándonos a lo largo del camino con algunos veteranos que se han convertido en hermanos para nosotros, literalmente. Fabián Blardone lo tenemos en línea, es un veterano de Malvinas, con una historia muy, pero muy particular, y paralelamente es un hermano, un gran amigo, ¿no? Un tipo de referencia con el que puedes hablar de cualquier cosa, puedes hablar de fútbol, puedes hablar de cualquier otra cosa, pero claro, es ese hermano mayor que estuvo en la guerra, ¿viste? Y que entonces Sin duda. siempre Ujú. tiene razón en cualquier tema. Ese es el respeto y el cariño que creo que se merecen ellos siempre, ¿no? Ujú. Siempre, siempre el gracias como la primera palabra entre todos. Fabi, querido, ¿cómo estás, amigo? Buen día, ¿cómo andan? Pero lo de que tengo razón en todo, no, no, no. Me equivoco como cualquiera. Fabi, ¿Eh? querido, ¿Cómo? ¿cómo va? Bien, 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 gracias a Dios. No, Disfrutando un gracias. día de ¿Dónde sol estás después ahora de varios. particularmente? ¿Dónde estás En la físicamente? ciudad de 9 de Julio, 9 provincia de de Buenos julio. Aires. Muy bien, Exactamente. bien, bien campo, bien argentino. Me decías, qué lindo, me encantó algo que me dijiste, porque no hace mucho tiempo que estás viviendo el 9 de julio, y Mm. me decías que te encanta esto de levantarte con los pájaros, con la naturaleza, con la Y patria en sí, estado puro. Qué lindo. y sí, sí, es otra cosa. El olor a tierra, el ruido de las máquinas cosechando, sembrando, los pajaritos. Los pajaritos que acá dejaron de existir, no hay más ruido de pajaritos. Yo voy a ver si pongo uno grabado a la mañana. Es increíble. Qué Así lindo. que sí, no, sí, sí, Ahí es. es lindo. Y Fabi, aparte el entorno querido, donde estoy se presta a estar tranqui. Tal cual. estar tranqui. Y por supuesto, cuando uno está tranqui, reflexiona, ¿no? Y Sí, cuando llega abril, ¿no? mm, Evidentemente han sido muchos abriles lo que han sí, pasado desde aquel abril, ¿no? 43. Por eso, muchos. Mm. Y este abril cómo encuentra a Blardone? ¿Qué te pasa por adentro cuando llega este día? No, siempre, no solo para Lardones, sino para todo veterano de guerra, ya te diría que a fines de marzo ya como que se va prendiendo una luz de alerta, porque te pones como en un modo, como vos lo decías hace un ratito, te pones realmente como en un modo abril, que para nosotros es abril, mayo Ujú. y junio, ¿no? Porque contando el tiempo que después tuvimos prisionero y todo eso, y es un, nos ponemos muy, estamos hipersensibilizados, ¿viste? Este, somos y me animo a hablarte en primera persona del plural porque lo he charlado con muchos veteranos, Ujú. lloramos se nos caen las lágrimas por cualquier cosa, y lo más fuerte que nos puede pasar, eso los 365 días del año, ¿no? Pero se da más por ahí en estos días, es que cruzarte con alguien y que solo te diga gracias, ¿viste? Te dicen gracias y para mí es la condecoración más grande que puede tener un veterano de guerra, ¿viste? Que un compatriota te diga gracias, al fin y al cabo, por haber cumplido con lo que tenías que hacer, ¿no? Porque, Ujú. Ujú. este, o tenías que ir o desertabas, ¿viste? No, no quedaba otra. Tal cual. Así que así no es como nos sentimos estos días. Fabián, querido, primero ¿Qué también, haces, Víctor? yo, Raulo, Ah, Raúl, ¿qué haces? hermano, ¿cómo va? Vos sabés Bien. que, nada, en algún punto yo también me sumo al gracias
previo a cualquier pregunta, a cualquier charla, es gracias, luego con vos y con todos los combatientes que, que bueno, me parece que es necesario de alguna manera reconocer el honor, la entrega y el valor de los combatientes que se fueron a jugar la vida por algo que todavía ni siquiera conocían en algún punto, ¿no? O empezaban a descubrir. Y a eso voy. Vos hablabas del gracias, que es el mayor galardón que puede recibir un excombatiente, gracias de su coterráneo. Pero digo, ¿sentís un agradecimiento que me parece que es necesario a nivel institucional? Yo hace poco escuchaba, seguramente lo habrás escuchado, al presidente de la Nación hablando de Margaret Thatcher y alabándola, digo, y me parece que fue una afrenta a eso. ¿Vos cómo sentís, cómo te sentís respecto de el agradecimiento que claramente tenemos a quienes que somos ciudadanos padres y tal vez lo que no hacen este y otros gobiernos, ¿no? O los gobiernos. ¿Cómo sentís eso? Mira, yo a todas esas cosas, como contaste vos, este hombre que alabó a la Thatcher, eso la verdad me entra por un oído y me sale por el otro. Pero sí, por ejemplo, me reconforta y me hace feliz el ver la actividad que está haciendo la vicepresidente. Por supuesto, ninguna duda, porque su padre estuvo en Malvinas, Sí, así claro. que tiene el sello ese y no deja día ni lugar para recordar el tema. Y por ejemplo, anoche que estuvieron quienes combatieron en una batalla, en un combate famoso que fue el de Tom Maló, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, pero tipos más grandes que yo, tipos que eran comandos, las lágrimas de emoción que tenían de estar ahí en el Senado de la Nación, pudiendo hablar de los que le tocó vivir, ¿no? Que Claro. ni más ni menos. O sea, eh, hace un tiempo yo te puedo decir que hasta hace 6 años, justamente, sí, estamos en abril, hasta hace 6 años yo me vivía peleando en la calle, por cualquier estupidez, pero máximo si algo referido al tema Malvinas, viste que alguno decía. Y bueno, ahora hace 6 años que, bueno, psiquiatra, psicólogo mediante, fe, y bueno, y la experiencia que te da la vida, viste como decía Bonavena, que la experiencia es un peine que te dan cuando te estás quedando pelado, ¿no? Exacto. Ahora, ¿vos crees que, por supuesto, no, estoy más tranquilo ahora. nunca se les va a dar lo que merecen, ¿no? Pero en base a lo que señalás, ¿crees que dentro de todo, de a poco se empiezan a acomodar algunas cosas donde... Sí. Claro, no está tan solo el veterano como estuvo durante muchos años en Argentina. No, lo que pasa es que también ha estado solo porque hábilmente, para mí, mi humilde pensar, hábilmente desde los primeros años se han dedicado en algunos partidos políticos en tratar de captar veteranos y llevar el tema para su propio molino. Entonces tenés los veteranos que están definidamente identificados con tal ideología, con otra. ¿Qué lograron con esto? Que nos separemos todos. ¿Me entendés? Porque vos imaginate que si 10.000 veteranos juntos hubiéramos reclamado hace 40 años determinadas cosas, nos iban a tener que dar bola. Pero claro, no. Estaban los que tenían y siguen teniendo, un puestito en el municipio, un puestito en allá, otro puestito. Entonces responden al puntero político, al referente político. Yo por eso es que yo en la única asociación que estuve de veteranos de guerra fue al principio de todo, que la señora Amalia Lacroze de Fortabat, que fue una gran colaboradora con los primeros veteranos de guerra, cuando nadie ayudaba, ella ayudó mucho. Ella creó la Fundación Operativo Rosario, que así se llamaba, y la puso de presidenta a la madre del capitán Giaquino, a doña María Delicia Rearte de Giaquino. Que es el primer muerto por Malvinas, ¿no? Hay que reconocer que fue el primer. Después de eso ya me separé yo porque me empecé a dar cuenta. Una vez hice un intento, por ejemplo, en los veteranos de guerra de San Isidro, que era mi zona, y estaban todos politizados. En ese momento respondían a
a Pose padre, ¿viste? Mm, Entonces vos hablabas en contra de Pose y no. Y entonces después intenté en San Miguel también, y ahí me di cuenta que no, y bueno, por eso también me he enterado de beneficios retarde, ¿no? Hay claro. beneficios que se cobran hace 20 años y yo empecé a cobrarlos el año pasado, porque me enteré el año pasado de casualidad Mm, de cruzarme con uno, pero bueno, prefiero eso y para mí Malvinas trasciende a cualquier ideología ujú, política. sin duda. Vos sabés que yo le decía eso a Gustavo al principio del programa respecto de que creo, no sé si me equivoco o no, pero creo que Malvinas tal vez es lo único que no cayó en la oscuridad de la grieta, ¿viste? Creo que nos une a todos, Malvinas, más allá de, como vos decís, lo que puede haber pasado con los combatientes y demás que se han separado, pero digo, creo que la gente, inclusive más allá de esta estupidez de haber hablado bien de Margaret Thatcher, creo que para el argentino lo único que nos une y lo único en lo que realmente estamos todos de acuerdo es con la cuestión Malvinas. ¿Vos sentís eso? Sí, sí, yo pienso que el ciudadano de pie, el tema Malvinas es medio como la escaloneta, ¿viste? No, o sea, es muy raro que te encontres con un ciudadano de pie que, sí, ninguna duda que lo habrá, pero en líneas generales, Sí. eh, yo por ejemplo, mi auto particular lo tengo con un ploteo, ¿viste? Atrás, Ujú, referido a Malvinas, y ¿viste? Te tocan bocina, te levantan el dedo, ujú. el dedo pulgar, ¿no? No el Sí, medio. sí. Este, vas a una estación de servicio y el playero te dice gracias, Mira. qué sé yo, ¿viste? No, el ciudadano a pie yo estoy convencido que sí, como vos decís, ve esto como es superlativo a cualquier cosa. Seguro. Por Pues es más que han que tratado quería también reflexionar sobre cómo... de mezclarlo con el tema de la época nefasta de la dictadura, viste que ninguna duda que fue un proceso nefasto, eso, Ujú. viste que siempre hay intentos Sí, 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 por sí, de supuesto. de relacionarlo, sí. salpicar esto, pero bueno, me parece que no lo han logrado. Ujú. Como bajarle el precio, ¿no? A nuestros veteranos, eso a mí también me indigna, me subleva. Quería reflexionar con vos sobre tu proceso personal, ¿no? Mm, De superación de algunos conceptos, ¿no? A mí siempre me llama mucho la atención cuando me contás lo que sentías por Chile, por lo que hicieron los chilenos. Y cómo mm. vos mismo fuiste capaz de ir trabajando eso, ¿no? Y Y sí, llegando a una suerte de cura. sí, eso fue gracias a la fe que intento practicar, porque no quiero ser soberbio y decir que practico, porque Mm, todos tenemos nuestros días buenos y días malos, pero eh, yo hace ya años que es parte también de mi, de mi superación y recuperación, estoy dentro de un movimiento que hacemos retiros espirituales que se llama Entretiempo, ujú, y, y claro, yo por ahí empecé a darme cuenta que yo estaba dando charlas a hombres de mediana edad, y yo les hablaba del amor al prójimo, qué sé yo, y yo tenía un odio visceral por los chilenos. Reconozco que desde antes de Malvinas, ¿no? Porque mi madre, que supo pintar paredes, supo tirarle un huevazo a George Bush cuando vino al país y qué sé yo, me había inculcado una onda con los chilenos, no, que es esto, que el otro. Más lo que pasó después en Malvinas, con más razón. Pero yo me di cuenta que estaba siendo muy hipócrita porque yo estaba ante 30, 40 tipos hablándole del amor al prójimo, qué sé yo, y yo los odiaba. Así que busqué una oportunidad a ver cómo podía hacer para sacarme, porque la verdad que cuando uno odia tanto es un peso que lleva encima. No se da cuenta, pero el que más se joroba con el mm, odio es uno. Este, y bueno, vino aquel gran terremoto del 2010 en Chile, y en el colegio de mis hijos, el Colegio del Salvador, hicieron en pleno invierno chileno un viaje exalumnos para ir a construir casas con la organización Techo mm, a la sexta región en Chile. Y bueno, ahí lo vi como una oportunidad, así que le fui a hablar con el rector del colegio, que en ese momento era el padre Andrés Aguerre, que también está en esta comunidad de ujú. retiro. Le expliqué y me dejó ir, aunque yo no era exalumno.
Y, y me acuerdo que me hice un chaleco que tenía el escudo de Argentina y de Chile bien pegaditos. Y bueno, pude colaborar en la construcción de 3 casas puntuales en esas 2 semanas. Y me acuerdo que una noche en el liceo donde estábamos haciendo base, que había franceses, canadienses, americanos, uruguayos, brasileros, peruanos, había gente de todo el mundo dando una mano, pero había 13 chilenos. Así que le pedí al que estaba a cargo que me juntara a los 13 chilenos, como a las 12 de la noche, fue eso, hacía un frío de loco, ahí en la cocina, eran todos de edad universitaria, y yo ya tenía 48, tenía ahí. Y lo que hice fue explicarles el odio que les tenía, por qué les tenía ese odio, de dónde venía, y les pedí perdón a uno por uno, y terminamos algunos llorando, otros me dieron la mano, la gran mayoría me abrazó y lloró, y ahí yo sentí como que me saqué un mochilón de encima, y yo calculo que así hay que hacer con todas las cosas, porque el odio al primero que jode es a uno mismo. Es verdad. Vos sabés que te escucho, yo también, obviamente en mucha menor medida, tengo un tema con Chile, ¿no? Es una cosa que me supera y que no sé manejar y que no es un país que no me cae bien, una sociedad que no me cae bien. He conocido chilenos que son muy buena gente, eso es muy loco, pero la sociedad y la forma de ser de chileno a mí me molesta, y es muy lindo lo que decís porque es muy cierto. El odio hace peor al que lo tiene que al que lo recibe, eso es verdad. Fabián, hablaste de fe y hablaste de estos retiros que también nos hacen y que tanto nos gustan y que tanto nos ayudan. Pero digo, ¿cómo se atraviesa la guerra y cómo se vuelve de la guerra con la fe al lado? ¿Vos qué nos podés decir respecto de eso? Yo no sé tu historia de fe, no sé si es nueva, no sé si es de siempre, pero digo... No, mi historia de fe fue previa a la guerra. Lo que pasa es que cuando me agarra la guerra, como la mayoría de los adolescentes empezando su juventud, yo tenía 19 años, la había dejado como de un lado, ¿no? Porque uno se cree que es dueño de todo. Sí. Yo en esa época iba a las misas de los sábados a la tarde en la Catedral de San Isidro, puntualmente para ver si enganchaba una chica para salir esa misma noche. O sea, no iba por el tema de la misa era la excusa. La cosa que es muy loco, pero uno de los tesoros que me traje de la guerra, gracias a Dios, es volver a la fe. Porque me acuerdo que nos dieron unos rosarios, que los sigo teniendo, y bueno, en las trincheras, cuando más arreciaban las bombas y eso, particularmente con el compañero de pozo que me tocó, que por suerte era de la misma fe y pegamos la misma onda, digamos, con eso, rezábamos el rosario, porque claro, cuando te tiran, te bombardean, por más que estés en un pozo, lo tenés que rezar para que no te caiga, porque si la pepa te cae adentro del pozo, sonaste. Así que ahí me volví a juntar con la fe, y encima teníamos un capellán que era un personaje divino que recorría las posiciones en moto, nos daba misa en pleno bombardeo sobre cajones de municiones, y así que el tema de la fe para mí fue fundamental, fundamental, porque el que dice que no tuvo miedo en la guerra es un mentiroso. El tema es que el miedo no se transforma en pánico, pues si ya te agarra el pánico ya empezás a hacer cosas locas, como hicieron algunos, ¿viste? Pegarse un tiro en la gamba para que evacúen al continente, ¿viste? Y si te pones a pensar racionalmente, vos cuando te pegás el tiro en la gamba, a no ser que seas médico, te llegás a pegar el tiro en una arteria y te morís ahí. Te morís ahí, sí. Entonces la fe me ayudó a aplacar ese miedo, a ver que había una posibilidad de un horizonte más allá del resultado, y que si me tocaba que me palmen, bueno, me palmaba, pero con la fe, ¿viste? Yo allá volví a comulgar,
en Malvinas, que hacía rato que no comulgaba. No, me ayudó muchísimo el tema de la fe. Qué lindo. ¿Volverías, si tuvieras la posibilidad de elegir, volverías a vivir todo lo que viviste? Sí, ninguna duda, ninguna duda. Sí, 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 sí. Lo, lo, eh, no concebiría tener edad para combatir, que haya una guerra en mi país y mirarla por televisión o escucharla por radio. Ujú. Fabián, me imagino, cuando atravesás algo tan tremendo como una guerra, digo, seguramente comparado con cualquiera de nosotros, inclusive te diría con cualquiera de los que habitan esta manzana, este barrio, seguramente sos el único que habrá atravesado algo tan potente, tan fuerte, que tanto te habrá marcado como la guerra. Y seguramente cada mañana al despertar tendrás seguramente un despertar distinto, digo. Eh, ¿Qué es lo primero que te acordás cuando recordás, seguramente te pasará cada día, que estuviste en guerra? No, primero, ninguna duda, darle gracias a Dios por un nuevo día, ¿no? Ujú. Porque hay 649 que quedaron allá, y ya hay casi 400 que se han suicidado en la posguerra, más los que por razones eh, de la naturaleza han ido falleciendo, ya somos tipo de 62 años. Ujú. Así que tiene un sabor distinto El despertar. claro, porque realmente uno se da cuenta que uno lo da por hecho, el tema de abrir los ojitos, sonó el despertador, bajo los pies, apoyo, pero es un milagro la vida. Es un milagro la vida. O sea, no solo uno que estuvo en la guerra, cualquier mortal que pueda abrir los ojos, incorporarse, girar sus pies, pararse, ir al baño, tiene que dar gracias porque es un milagro. Y bueno, lo mío por ahí tiene un poco de recarga por eso, porque uno sabe lo cerca que estuvo ¿no? Yo calculo Ujú. lo mismo le debe pasar a alguien que tuvo una enfermedad grosa y zafó, o una operación esa complicadísima y zafó, Ujú. o un accidente grande y zafó, calculo que debe ser eh, más o menos similar. Ujú. Porque tampoco vamos a creer que la única manera de sentirse así es porque uno estuvo en una guerra, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, cuando me pregunta, que cada uno tiene su guerra. Porque, por ejemplo, alguien que tiene un cáncer Sí, está sí, peleando una guerra. sin duda. Qué sé yo, alguien que perdió un hijo, y, sí, es Ujú. terrible. Alguien que tiene un hijo con adicciones jodido, es una guerra de todos los días. Es más, a mí me decís, prefiero volver a la trinchera antes que uno de mis hijos tenga un problema de eso, ¿viste? Ujú. Todos Entonces, somos por eso es combatientes. exactamente, cada uno a su manera y en su guerra, en su batalla, ¿viste? Pero eh, lo que pasa es que, claro, la guerra tiene más marketing, ¿viste? Películas, todo, qué sé yo. Pero no hay que agrandarse, entre comillas, digamos, porque uno estuvo en una guerra así tradicional, ¿viste? Ujú. Porque hay gente que está en guerras toda la vida por ahí, ¿viste? Con un problema que tiene de nacimiento, Sí, sí. qué sé yo, con tantísimas cosas. Fabi, querido, vos sabés lo que te quiero, así que te agradezco enormemente. No, yo le agradezco a ustedes el recuerdo, y que tengan siempre esta onda para con el tema Malvinas. Es una Abrazo obligación, es enorme, una hermanito. obligación. Bueno, Nos vemos bueno, pronto. los mando un gran abrazo y que Dios los bendiga, y a Abrazo, mi amigo, todos. abrazo y gracias. Igualmente. Chaucito, chau, chau, chau. Fabián Blardón, ¿eh? Qué bárbaro, Qué bárbaro. qué maravilla. Todos somos combatientes, terminó diciendo, cuando en realidad él estuvo en la guerra de las guerras, ¿no? Bueno, Y sin embargo tiene la pero grandeza de aprendió. decir que cada uno también tiene sus batallas, Pero y no, es cierto. no lo dice desde un lugar agrandado, bueno, yo No, por estuve en la guerra. supuesto, No, no, lo dice realmente, ¿no? Es cierto. Todas las experiencias duras de la vida son difíciles. ya lo creo. Y hay que saber
levantarse y pelear. Hay que pelear, mi amigo, hay que pelear. Y a veces es difícil, realmente Sí, sí, difícil. sí, sí, sí.